Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de El Ciudadano Liberal en Vivo, este proyecto que intenta ser un espacio de pensamiento crítico para poder difundir ideas liberales. Pero no nos quedamos en el liberalismo, puesto que si es que no conocemos otras corrientes y no ponemos en la mesa a discutir nuestros conceptos, claramente nos vamos a crecer. Tal cual como estábamos conversando previamente al inicio de este programa con los panelistas de siempre y nuestro invitado, quien ustedes saben quién es, nos poníamos a pensar de que finalmente estamos saliendo de la zona de confort. Cuando nosotros generalmente vamos a charlas en diferentes fundaciones o asistimos a diferentes cursos que están disponibles en nuestras redes, tendemos siempre a hablar exactamente lo mismo. Rothbard, Mises, Marx, Stalin, la caída del muro de Berlín, que ya a esta altura parece un tema digno de boomers, pero que se pasa constantemente a lo que es nuestra generación. Pero nos preguntamos como equipo, al momento de hacer una reunión de pauta, ¿de qué forma podemos aterrizar los conceptos de una forma mucho más simple y concreta? Entendiendo que la principal lucha que tenemos es la cultura. Bajo ese supuesto, nos vimos ante la necesidad de hablar de la casa de papel, porque es claro, es un fenómeno a nivel global. Se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. Es de hecho la serie más vista en España, México, Chile, Argentina, Italia y una serie de otros territorios, incluso sobrepasando aquellas de habla inglesa. Pero, ¿por qué hablar de la Casa de Papel? Porque tiene símbolos y porque tiene un hito revolucionario. Es cosa de recordar aquellos sucesos del estallido social de octubre en nuestro país, en donde muchos manifestantes salieron con las máscaras de Dalí. Pero nos fuimos preguntando, ¿qué tiene de importancia la máscara de Dalí? ¿Por qué es clave al momento de hablar de la Casa de Papel del color rojo? ¿Por qué es importante hablar de la Casa de Papel cuando los bandidos van a ser los protagonistas antagónicos y los héroes del espectador? Aquel que se siente identificado con el profesor, que se siente identificado con Tokio o que simplemente odia al personaje de turno que está de malvado, que, que de una u otra forma no sabemos si es que es o no el malo, porque se generan todos estos personajes ambivalentes que generan una atracción en este público más centennial y millennial. Sin más preámbulos, los dejo con nuestros invitados, con nuestro invitado y con nuestros panelistas. Como ya es costumbre, nos acompaña Nicolás Castro, comunicador social y locutor radial, que dice, no salgáis de tu casa, cuida tu mundo, CTM. Y nos Bueno, acompaña, por supuesto, como siempre, ya es costumbre, Maximilian Erasmi, egresado de licenciatura en Historia por la Universidad de Chile. Y por supuesto, nuestro invitado especial, Pablo Valderrama, director ejecutivo de IDEA País. Y en este compromiso de ir de lo general a lo particular, me quedo con, me quedo con Pablo para hacerle la primera pregunta. ¿Por qué es importante para ti, como hito cultural, La Casa de Papel, haciendo referencia a una vieja columna que escribiste para el Libero, en donde vinculaste el fenómeno de La Casa de Papel con el Instituto Nacional? se me había olvidado esa columna, ahora que la trae acá a la cabeza, me estoy acordando de lo que intentaba decir en esa columna y yo creo que ahí lo que traté de instalar fue más bien una suerte de símil en el despliegue más escénico. Los overoles en la Casa de Papel, de alguna manera, con sus particularidades, obviamente, fueron imitadas, si es que esa es la palabra, en los actos vandálicos del Instituto Nacional, y donde había gente que cometía estos actos vandálicos con el overol. Pero ahí yo creo que sin pensarlo, o me limité solamente a esta parte más escénica, pero no me di cuenta. Yo creo que esto es lo que se ha desarrollado en el último tiempo y luego con el 18 de octubre en adelante. Eh, Hay algo en lo que en la trama de esa serie que tiene un mensaje político y que estaba incubándose en el Instituto Nacional. Si uno toma el Instituto Nacional como el último acontecimiento previo al 18 de octubre que marca una suerte de revelación violenta en contra del orden político.
yo soy de los que creen que el 18 de octubre hay dos fotos. Está la foto de la manifestación legítima social, donde una parte importante de la ciudadanía se manifiesta públicamente pidiendo una mejora en su bienestar material y también en otras dimensiones más allá de lo material, y eso es una foto. Y hay otra foto que evidentemente también es muy importante, que es la foto de la violencia. Entonces, yo creo que el Instituto Nacional y en su símil con la Casa de Papel, de alguna manera son un poquito el antecedente de lo que se desarrolla en Chile desde octubre en adelante, o una parte de lo que se desarrolla en Chile desde octubre en adelante, y yo creo que haciendo el símil se pueden sacar hartas conclusiones bien entretenidas. Maximilian. Sí. Y entonces, Pablo, yo comparto la mayoría de lo que dice y me parece que esa ambivalencia o esa eh, la posibilidad de algo legítimo, incluso en la Casa de Papel, también está presente en la serie porque, a pesar que todos podemos reconocer que se supone son los criminales, el rol que juegan para el mundo dentro de la serie, cómo la gente se cuelga de la imagen de los ladrones y cómo, digamos, proyecta su resentimiento, su propia disconformidad en su propia experiencia con el sistema, lo canalizan cada persona, es como si en estas figuras antisistémicas cada uno proyecta esa lucha anti-establishment, Claro. como esa figura, en ese sentido es como un fenómeno simbólico. Y entonces, ¿cómo interpretas tú esta necesidad, tal vez es la palabra, esta insistencia de las personas de encontrar figuras como esas e incorporarlas, aunque sea en términos estéticos, como para construir el imaginario simbólico que sirva para articular tal vez su propia disconformidad, algo así? Bueno, ahí yo diría dos cosas principalmente. Sobre la primera parte de tu comentario, yo diría que lo legítimo tiene que ver principalmente con, en las demandas ciudadanas tiene que ver con precisamente exigir, y ahí uno puede ver si la exigencia es adecuada o no, que es otra discusión, pero es el legítimo exigir, exigir ciertos beneficios materiales o no materiales, ya sea al Estado, ya sea, voy a usar acá la palabra que tú dijiste, que es el sistema, sea lo que signifique el sistema, lo cual está dentro tanto el Estado, el mercado, la sociedad civil, en fin, la política en el sentido más, si se cree, como aristotélico de la palabra. Y en ese sentido yo creo que hay algo legítimo, pero en la Casa de Papel yo creo que no es legítima. Bueno, igual probablemente lo vamos a desarrollar después, pero lo que hay ahí no es una demanda legítima. Yo creo que es una demanda ilegítima por una serie de circunstancias que me parece relevante y después podemos discutir. Y lo que sí creo interesante, y esta es la parte, si quiere, más artística, es que, es que la incorporación de ciertas imágenes que la serie, incluso otras también puede existir, que hayan sido apropiadas por el movimiento ciudadano, demuestra algo muy básico de los seres humanos, que necesitamos referentes, sobre todo en un movimiento social que carecía de referentes, que carecía de líderes, que carecía de organizaciones que fuesen capaces de representarlos. De hecho, la Mesa Unidad Social, yo creo que hasta el día de hoy sigue intentando, ahora con el coronavirus ha pasado un poquito más desapercibida, pero la Mesa Unidad Social estuvo constantemente tratando de arrogarse la voz organizada de un movimiento esencialmente desorganizado. Y en esa desorganización me parece que ni la Mesa Unidad Social, ni el mundo político, puede ser que el mundo artístico, digamos, el mundo de la música, algo logró. No sé si ustedes vieron, pero un grupo de músicos reeditaron la canción de Víctor Jara, El derecho a vivir en paz. Yo creo que algo ahí hubo de lograr canalizar en un grupo concentrado de personas estas demandas, pero yo creo que no hubo esa capacidad de parte de otros actores. Entonces, este ejemplo de los músicos demuestra que el arte tiene una capacidad de hacer eso, que el arte tiene la capacidad de canalizar precisamente porque no suponen en el arte que hay una representación política. La incapacidad de representación yo creo que es principalmente política, no es con figuras, no es con íconos, no es con expresiones artísticas. Entonces, al final La Casa de Papel, y probablemente puede haber pasado con otra serie o película, lo que hacen es
otorgar, facilitar ciertas herramientas que nosotros como seres humanos necesitamos para canalizar inquietudes. La expresión artística es básicamente eso. O sea, usando tal vez el mejor ejemplo que puedes dar es El derecho a vivir en paz de Víctor Jara, porque el contexto de creación de esa canción me parece que en La Casa de Papel y en eso son fenómenos como de la muerte del autor en cierto sentido. Es una canción escrita, si mal no recuerdo, sobre la lucha antiimperialista de los vietnamitas. O sea, el Claro, derecho a vivir en paz estaba definido y dado de contenido por el creador de una forma bien específica. Pero para la gente, uno podría decir, la gente canta una canción que no entiende, pero al mismo tiempo perfectamente el fenómeno puede ser que lo que significa esa canción está atado al contexto en el que se está rescatando y en el que se le vuelve a dotar de significado. Entonces, con La Casa de Papel, me da la sensación que tal vez ni siquiera es necesario que sean héroes y que la lucha de los protagonistas sea legítima, sino que parte de la estructura que representa y de las imágenes que rodea lo que muestra la serie sirvan. claro. Y eso es parte de lo que permitió incorporar el lenguaje o la estética de la serie en lo que pasó en Chile. Efectivamente, y ahí yo diría que más allá de las distinciones que uno podría hacer en el caso del derecho a vivir en paz, como tú muy bien dices, con todos los matices que tienen que ver con el contexto, el propósito del autor, Claro, uno podría incorporar ahí también el baile de los que sobran de los prisioneros, también como una expresión claro, artística que fue capaz de aunar esos tres fenómenos. Los prisioneros, Víctor Jara y La Casa de Papel tienen, a pesar de sus matices, sus contextos, tienen un cierto leitmotiv, que es una crítica con claro. mayor o menor intensidad, dependiendo de cuál sea el caso, a un cierto tipo de orden político. En el caso de la Casa de Babel no es explícito ese orden político, pero probablemente tiene que ver con instituciones corruptas, tiene que ver con un sistema económico que afecta a una parte de la población. En el caso de la canción de Víctor Jara tiene que ver contra, como dices tú, el orden imperialista, digamos. Y en el caso del baile de los que sobran, yo creo que es más parecido a La Casa de Papel, a pesar de que se inserta en un contexto de dictadura. Y en La Casa de Papel, yo creo que el fenómeno de crítica está deslizado muy superficialmente, pero existe, a pesar de que no es muy desarrollado y en fin, pero tiene que ver precisamente y probablemente con la crisis de las democracias liberales en el último tiempo, que es básicamente la incapacidad de, de cumplir con su promesa de representación, su promesa de que cuando estoy pensando en las democracias liberales, estoy asimilando en este caso a democracia representativa. Eh, y pareciera ver que toda esa casta de políticos, sean electos o no, en fin, estoy pensando acá en instituciones que representan al pueblo, o si es que hay algo así como el pueblo, la crítica se concentra en eso totalmente. Y eso yo creo que es evidente, probablemente la policía representa un poquito eso de manera más drástica. Pablo, gracias primeramente por estar con nosotros esta noche. Yo te quiero llevar a un tema que a mí me da vuelta, y es la transformación que van sufriendo estos personajes con el transcurso de las temporadas. Pasan a ser de ladrones, digamos, que perseguían un objetivo personal, se convierten en íconos dentro del universo de la serie, digamos, se convierten como en íconos que representan un descontento, como tú bien decías, de la gente, y llegan incluso en la serie a ser prácticamente endiosados. Se ve prácticamente un fan club de, de los ladrones en la serie, en la tercera temporada. Y en este caso, se da la sensación de que son ellos como los buenos de la película. Ellos, y esto es porque reclaman, digamos, declaran una guerra contra el Estado por haberles capturado a uno de sus integrantes. Entonces, en el caso nuestro, vinculándolo un poco con lo que pasó después del 18 de octubre, ¿qué lectura se le puede dar, digamos, a los íconos que han ido apareciendo después de este estallido social que hubo acá? Que, como tú bien decías, no había un referente, digamos, que encabezara esta marcha o que liderara estas marchas, pero que con el tiempo sí fueron apareciendo ciertos elementos que concitaban un poco de unión. Sí. A ver, yo diría lo primero que a mí me parece que la tesis de Hugo Herrera, que no sé si la conocen y que si no me equivoco la recoge de Encina, el historiador chileno de 1900 prácticamente, o sea, principalmente en ese contexto,
que esta tesis que sostiene que en Chile, y probablemente uno podría llevarlo a otros países también, existe una suerte de desajuste entre la institucionalidad y el pueblo. Una suerte de desajuste en que la institucionalidad no es capaz de canalizar las demandas del pueblo. Y lo llamativo de eso es que ese desencaje o ese desajuste es precisamente un caldo cultivo para el surgimiento de revueltas o revoluciones. Entonces, yo creo que en La Casa de Papel y también en el análisis en el análisis respecto a lo que pasó en Chile, hay un germen, en La Casa de Papel es más evidente, de revolución, es decir, debido a este desajuste es necesario tomar el toro por las astas, digamos, Claro. y resolver los problemas desde una lógica distinta a la que nos ofrece el sistema político tal cual lo conocemos. Y ahí pasa algo que la serie yo creo que románticamente lo muestra muy bien, que es que la resistencia, y de ahí el Bella y en fin, la referencia a la resistencia partisana italiana frente al fascismo y al nazismo, generan este romanticismo, generan esta sensación de que acá se está generando una respuesta debido a este desajuste que nace desde abajo, que logra convocar a la gente, porque al final a la gente uno le pregunta, ¿usted quiere ser parte de esa resistencia? Y si usted no quiere ser parte de esa resistencia es porque es el opresor, o bien es porque alguien que no entiende lo que está pasando, y nadie quiere ser ni el opresor ni quien no entiende lo que está pasando, y por lo tanto quiere ser parte de la resistencia. Y de ahí lo romántico que pasó, o sea, que se muestra en La Casa de Papel, y también un poco lo romántico que hay en este movimiento social en Chile. Es difícil que alguien quiera decir, o son valientes los que conforman sus convicciones, dicen no ser parte o no empatizar con las demandas. Entonces, inevitablemente, yo creo que en estos procesos revolucionarios hay un problema, volviendo a la pregunta anterior, de representación. Si hay un desajuste con la institucionalidad política, hay una negación de la representación, y por lo tanto acá lo que hay que hacer es mantener este romanticismo de un grupo de personas que se articulan en un eje o con una puesta en escena de resistencia, precisamente porque en esa puesta en escena está probablemente su legitimidad. Desde el minuto en que, y con esto termino el punto, desde el minuto en que ellos aceptan algún grado de representación, probablemente pierden legitimidad. Y en ese caso, en este paralelo, digamos, entre la serie y la realidad nuestra, la primera línea vendría a ser esta resistencia, digamos, o esta imagen de referencia, si lo ponemos guardando las proporciones, por supuesto, de cada caso. En ese sentido, ¿tú crees que en la primera línea el rol que juega, comparándolo obviamente con el tema de La Casa de Papel, es un ente verdaderamente legítimo? Con todo lo que ha pasado en los últimos meses, con estos enfrentamientos con carabineros, donde ellos dicen que son la línea que protege a todos los demás para que puedan marchar o protestar tranquilos, y este alzamiento también de ciertos mártires, entre comillas, que han ido surgiendo, o esta iconografía, por ejemplo, el famoso perro Matapaco, que es un perro, pero finalmente pasa a ser poco menos que un super guardián para las protestas. ¿Tú crees que son legítimos referentes en esta lucha social, o es solamente un ente romántico como para mantener más viva la llama? Bueno, difícil pregunta, porque se mezcla como el análisis objetivo y el subjetivo. Yo sin ser liberal, logro hacer la distinción entre liberalismo y orden liberal, o orden político contemporáneo, y yo creo, y eso suele además asimilarse a democracia. Entonces, yo me considero humildemente como un demócrata, y en la democracia no hay espacio para la violencia injustificada, y yo creo que lo que hay ahí es una violencia injustificada de parte de un grupo de personas con un mayor o menor grado de articulación. Entonces, desde la arista subjetiva, yo te diría que eso no es una expresión legítima. Pero yo quedé muy nervioso, por decirlo de manera sutil, en la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña, cuando él hace básicamente un homenaje a la primera línea, y la reacción del público fue aplaudir o vitorear, digamos, en términos amplios. Y ahí yo tomé conciencia de algo que no había tomado conciencia, que es que esta primera línea, a pesar de que mi análisis subjetivo reprocha su comportamiento,
noto que esa primera línea, equivocadamente a mi juicio, pero logra hacer algo que un movimiento social como este requiere, que es lograr tener ciertos referentes que son la expresión más concreta de esta resistencia a la que hablábamos antes. Yo creo que en la revuelta en Chile hay un germen de revolución y la revolución, al mismo tiempo que niega a ciertos representantes políticos, requiere materializarse en ciertas acciones concretas y pareciera ser que esta primera línea como guardián de la manifestación social, cuando por lo menos a mi juicio en el último tiempo está lejos de ser así, pero eso es mi análisis particular, ellos de alguna manera encarnan esta referencia necesaria en todo movimiento político, que en La Casa de Papel además está romantizada, que no solamente esta banda de estas personas con nombre de ciudades, sino también es la cara de Dalí, es el overol rojo, claro. El velachao, en fin, son todos instrumentos que de alguna manera van otorgando legitimidad a un grupo de personas que, criminal en el caso de La Casa de Papel, lideran de alguna manera esta resistencia. O sea, no quiero llegar al punto de decir que la primera línea es una banda de criminales, porque creo que hay que guardar las proporciones, pero se podría decir que en el fondo ellos, desde el punto de vista que lo estamos analizando, serían un aporte al movimiento social o en el largo plazo irían desgastándolo. Sería... No, a ver, nuevamente, depende de dónde se mire, pero a mi juicio, evidentemente colabora solamente en desacreditar al movimiento social. Y probablemente lo que gatilla el acuerdo político por la paz y por una nueva constitución del 15 de noviembre no es la primera línea. Lo que lo motiva, a mi juicio al menos, es la marcha del 25 de octubre de 1 millón y tanto de personas en Santiago y más en regiones. Por lo tanto, la acción vandálica, la acción violenta, injustificada, yo creo que se acredita. Sin embargo, ahora me saco el sombrero personal y me pongo, si puedo ser en algún sentido intérprete de la percepción ciudadana, si es que existe algo como eso. La primera línea es lo que permite, según algunos, empujar los cambios sociales, y por lo tanto el problema con la primera línea no es de orden público, es un error, o pensar que es solamente un problema de orden público. El problema con la primera línea es principalmente un problema cultural, en que, si es cierta la tesis del desajuste entre la institucionalidad y el pueblo logra encontrar en esta primera línea una suerte de referencia, y en ese sentido obviamente hay una acción vandálica que requiere la acción del Estado, pero principalmente tiene que ver con un fenómeno cultural, que es que ese grupo ciudadano no encuentra referente y ve en la primera línea un lugar donde agarrarse. Y ahí les tiro un piropo. La pega que ustedes hacen, que está en el plano cultural, me parece que es de suma importancia, precisamente porque los problemas no son ni solamente económicos, ni solamente de orden público, son principalmente problemas culturales. Pablo, en ese sentido, podemos también entender desde diversos puntos de vista La Casa de Papel, pero quiero remontarme a lo que es el inicio del plan del profesor. La primera y segunda parte se centran principalmente en el objetivo de La Casa de Papel de España, que no por nada da el nombre a la serie. ¿Crees tú que hay una crítica al globalismo que está presente dentro de la Unión Europea en el discurso del profesor, al entender que, en razón a sus motivos personales, desea obtener dinero, y como la producción de este depende únicamente de un ente rector, basta simplemente producir más a costa del erario y la estabilidad económica y financiera de la Unión Europea en sí? A ver, yo creo que yo discrepo en la primera parte, de que haya una crítica ahí al globalismo, porque yo creo que no está esa distinción, o tal vez me faltó más análisis en esa parte de la serie, pero no veo que hay un hincapié en que ese orden político es a su vez representante de un orden global. Tal vez estamos entendiendo cosas distintas por orden global. Yo por orden global, para estos efectos, estoy entendiendo instituciones políticas
con un cierto grado de expansión en el mundo que pareciera ser que están por sobre los países y por lo tanto son capaces de dar directriz a los países. Yo estoy entendiendo eso, tal vez estamos hablando de conceptos distintos. Yo creo que acá hay una crítica más bien a una institución política en particular, perdón, a un sistema político que en este caso se materializa en una institución política que cumple un rol político como es, en este caso, la casa de moneda y timbre o la casa de papel. Y ahí hay un dato que es importante, que tiene que ver con algo curioso, que es que se presenta el robo a esa casa como un robo a nadie. No sé si ustedes lo notan también, pero es un robo que no es en este caso a los españoles, porque la impresión de billetes, y yo no sé si acá voy a spoilear algo, pero en la otra temporada, en la tercera y cuarta, el robo al Tesoro de España, pareciera ser que son robos a nadie en concreto y que por lo tanto ellos no se consideran a sí mismos delincuentes en ese sentido, lo cual me parece obviamente un absurdo, porque la impresión de billetes descomunal, digamos, afecta directamente a los ciudadanos y el robo del tesoro afecta indirecto directamente, a lo mismo como sea, afecta directamente a los españoles. Pero yo no creo que haya una crítica al globalismo acá. Sí, al menos los términos como te lo presenté, tal vez tú tienes en tu cabeza algo distinto. Pero no queda entonces la idea de que tenemos unos héroes, muy entre comillas, que se plantean como benefactores del pueblo. Vemos en algún punto de la serie que convencen a un grupo de sus secuestrados de ser sus aliados bajo el compromiso que de aquí a un año les van a entregar una cierta cantidad de millones de euros en sus propias casas, cosa que cumplen. En el inicio de la parte 3, si mal no recuerdo, lanzan miles y miles de euros desde un globo aerostático en el centro de Madrid y se presentan como héroes, pero finalmente el robo que hacen lo hacen a lo que es el Estado y critican al Estado de una manera total y absolutamente fuerte. Luego tenemos muchas cosas como para empezar a ingresar, en especial en la parte 3 en donde hay una crítica soterrada a lo que es el Estado y su rol como violador de derechos humanos. Pero antes de adelantarme con eso, ¿cuál es tu crítica? Mejor dicho, cuál es tu posición crítica respecto a este Estado que puede producir dinero y que al subconsciente colectivo es como si no fuese un robo a nadie? ¿No te parece allí una contradicción por el punto de estamos exaltando a estos tipos que en el fondo nos están robando a todos? Claro, ahí entiendo el punto y yo creo que efectivamente ahí hay un problema que es grave, que tiene que ver precisamente con la falta de conciencia, información o formación en este caso, el pueblo español respecto a quién es el afectado. Pero ahí yo veo dos alternativas para a meterle más pelo a la sopa. Una, que sea efectivamente una crítica, o sea, una falta de formación. Pero la otra alternativa es que es tomar como denominador común de los personajes de la banda la vulnerabilidad. No sé si hay alguna excepción, pero todos en algún sentido representan un grupo vulnerable de la población. Un grupo vulnerable, y además hago el link con lo que pasaba en Chile, con lo que pasa en Chile, un grupo vulnerable que yo creo que no tiene nada que perder. Y en ese sentido, yo creo que si es que esa segunda alternativa es cierta, el robo que ellos hacen puede ser que la gente tenga conciencia que los afecta a ellos, pero si son parte de la misma vulnerabilidad que están afectos los de la banda, no es tan, o no hay una crítica mayor de parte de ellos porque no tienen nada que perder. Si yo no tengo nada que perder, no hay nada que robarme, por lo tanto, el robarle a la casa de papel no es un robo a mí, me es irrelevante porque mi vida, si estoy sumido en la vulnerabilidad, no va a cambiar mucho si es que yo ya tengo algún nivel o vivo en un nivel de pobreza alto, digamos. Por lo tanto, yo creo que hay dos alternativas ahí, o es una falta de conciencia o formación, o lo otro es simplemente que los personajes logran representar a la gente en el sentido de que ellos son representantes de la vulnerabilidad a la que está afecto una gran parte de la población. Y si es que eso es cierto, el robo, bueno, aumentará la inflación, digamos, pero bueno, ¿qué es la inflación sino un par de números? Pensarán algunos. Y en ese Entonces, sentido, perdón, Pablo,
Si Sí, todos somos vulnerables ante un Estado que efectivamente puede hacer lo que quiere, si decide imprimir más papel, lo puede hacer, si es que decide no imprimirlo, lo hace, perdón, no lo hace, en el fondo, el adversario real de todos nosotros es el Estado, porque si el Estado puede hacer y deshacer, y si bien un robo al Estado es un robo a, a todos, para ellos es un robo a nadie. ¿De qué forma está presente allí el individualismo, quizás muy mal entendido, a mi humilde entender, de aquí el único que vale soy yo? Entonces, si yo no tengo nada que perder, me vale madre el que esté al lado, me vale madre si es que al momento de imprimir papel, desfalco el Estado y genero un déficit, aumento la inflación y una serie de otras cosas, porque en el fondo es como si el Estado no me está dando la satisfacción a mis necesidades, si el Estado no está proveyéndome la justicia que yo espero, el Estado tiene que pagar. Y eso claro. tiene que ser a costo de todos y por lo tanto al ser costo de todos es costo de nadie. ¿Cómo entra allí el germen individualista en el momento de cranear esto y de cómo el inconsciente colectivo, vale decir, la sociedad que está recibiendo esta serie, lo entiende de manera total y absolutamente liviana? Como si aquí nadie estuviese perdiendo. Mm. Sí, lo que pasa es que yo creo que el efecto que tú dices al final, que es que personas pueden considerar de que un acto como ese no los va a afectar, yo creo que se llega a ese mismo efecto, ya sea si la concepción que cada persona tiene es individualista o no del problema. Dicho de otra manera, si es que yo no tengo ningún problema con la banda de La Casa de Papel porque lo que ellos están haciendo no me va a afectar a mí exclusivamente, entonces no tengo que lo hagan, digamos, porque a mí no va a pasar nada o no va a cambiar mi vida porque va a seguir estando sumida en esta vulnerabilidad. Pero el efecto, ese mismo efecto se puede alcanzar incluso si hay una cierta conciencia colectiva respecto a la vulnerabilidad. Es decir, si yo me entiendo como un ser humano envuelto en una serie de vínculos con otros sujetos, otras personas, y todas esas personas están sumidas en el mismo nivel de vulnerabilidad que yo como colectivo puedo incluso seguir deseando ese robo, porque el efecto para mí, pero también para todos nosotros va a seguir siendo el mismo. Entonces, yo no me atrevería a decir necesariamente que hay ahí un individualismo eh, frente a la acción delictual de ellos, sino que puede ser que sí, pero también puede ser que hay una cierta conciencia colectiva de la vulnerabilidad. Lo que sí me parece relevante en cualquiera de las dos alternativas es que esta banda representa la vulnerabilidad ya sea del sujeto entendido individualmente o del sujeto entendido en una serie de vínculos sociales de la cual forma parte. Y allí quiero hacer un paréntesis porque creo de que este punto da para más y también quiero darle el pase a Maximilian y Nicolás que están en, en backstage. Quiero hacer un énfasis del simbolismo a la revolución y quiero mencionar rápidamente la idea de el Bellagio. Una mantina mi son Sevigliato, perdón mi pronunciación, o Bellagio, una mantina, mi son Spigliato, eo trovato le invasor, en castellano. Una mañana me desperté, querida Dios, una mañana me desperté y encontré al invasor. Y en paralelo, las tesis en Chile cantaron, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es feminicidio, impunidad para el asesino, desaparición, violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y bueno, vuelve al coro, el violador eras tú, el violador eres tú, son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente. Entendiendo la idea de que el canto del Bellagio es el himno contra estos malditos fascistas y haciendo el vínculo con lo que estábamos conversando previamente respecto a el rol del Estado, es finalmente cuando hablamos de símbolos para la Casa de Papel, el Bellagio, para el octubre de Chile, el canto de El violador eres tú y el enemigo común, tanto en respecto de la ficción como de la realidad, el Estado.
Me gustaría hacer el símil, porque esa canción de resistencia, la italiana, digamos, es una resistencia que logra aunar a distintas sensibilidades políticas. No necesariamente gente eh, que es más escéptica, digamos, de la acción del Estado. Hay distintas personas de distintas corrientes. Por tanto, a mí me gustaría decir que lo que hay es una crítica o la identificación del Estado necesariamente como el enemigo. Y por otra parte, porque en el caso de las tesis es muy curioso porque esa canción se enmarca dentro de una de varias corrientes feministas en las cuales es muy curioso el fenómeno, porque al mismo tiempo que se hace una crítica al Estado, eh, y se hace una alegoría, porque se entiende que no es el Estado el violador, el Estado no viola directamente, pero sí pareciera ser que el Estado es el que consiente la situación de muchas mujeres. Es probablemente esa misma tesis, esa misma corriente feminista la que va a pedir al Estado mayor intervención. Entonces, en el caso de las tesis, no necesariamente es una crítica al Estado entendido de un modo abstracto, sino que es una crítica al Estado entendido de un modo particular, como ellos lo entienden, como ellas la entienden en este contexto. Precisamente porque se trata de un fenómeno que pide mayor presencia del Estado, un Estado que regula mucho más los comportamientos sociales, un Estado que regula con más fuerza la interacción entre las personas. Protocolos, por ejemplo, sé que en fiestas universitarias existen muchos protocolos que tienen que lo que regulan precisamente la interacción, el baile. Hay precisamente personas encargadas de fiscalizar, no, tienen un nombre, no me acuerdo ahora, pero fiscalizar que no haya ninguna persona que esté incumpliendo algún protocolo, se establecen zonas seguras, y yo no quiero entrar a valorar si esas son buenas o malas medidas, eso es otra discusión, pero sí es precisamente una demanda, en este caso feminista, que al mismo tiempo que critica al Estado que consiente esas prácticas, no es una crítica al Estado como abstracción, porque precisamente lo que hace es requerir más presencia del Estado en la regulación de la vida cotidiana. Entonces, lo primero que quería, a modo de resumen, es que yo creo que el Belachao con la canción de la tesis se tratan de situaciones particulares, y en el caso de las tesis no me atrevería a decir que es una crítica al Estado en abstracto, precisamente porque al final de cuentas lo que se exige es más presencia del Estado en la vida cotidiana de las personas. Creo que ahí también hay harto paño para ir cortando. Em, si bien tenemos presente de que el Belacheo era esta crítica al fascismo, en donde el fascismo era todo en el Estado, nada fuera del Estado, y y esta idea de las tesis se presenta claramente como una idea en donde el Estado permite la violación de los derechos de las mujeres. Hay que ir entendiendo que la canción de las tesis está circunscrita al contexto del movimiento social. Y si bien hace una crítica al Estado, piden mayor participación de él. ¿De qué forma nosotros vamos haciendo esta mixtura entre ambos elementos? Y aquí me gustaría que Maximilian también pudiese ir eh, tomando este tema para poder continuar la conversación. O sea, yo comparto harto de lo que decía recién Pablo, porque, y tal vez yo soy un poco más crítico, como yo, a mí me tocó experimentarlo de cerca en la Universidad de Chile. La consistencia ideológica no es algo de lo que, digamos, no es una de las características que definen eh, estas reivindicaciones sociales, ¿no? Por lo general no hay una uniformidad ideológica y doctrinaria que en el fondo le preocupa si es que hay una posible contradicción. Y yo en parte diría que si hay una contradicción. Tú dices, no es necesariamente una crítica al Estado como abstracción, sino no es que necesariamente quieran que haya menos Estado, pero en parte sí es la crítica en el sentido de que el Estado es partícipe de las estructuras que perpetúan estos mecanismos de opresión, y por lo tanto sí hay un problema que debe ser resuelto en pedir mayor intervención al Estado, siendo que al mismo tiempo lo reconoces como uno de los que activamente participan en producir el estado de injusticia. Por lo tanto, esa es una tensión que definitivamente sí es necesario resolver para que quede claro a qué se refieren específicamente. Entonces podemos interpretarlo como lo dices tú, que no, en el fondo la crítica al Estado tiene más que ver con una forma de negligencia o una falta de acción, y es verdad, pero
hay más en ese discurso, me parece. Hay críticas abiertas al Estado. O sea, basta ver la definición misma de patriarcado, que no es bajado a una institución específica, sino que tiene una dimensión cultural, una dimensión económica, una dimensión política, y la dimensión política participa con el Estado. Claro. Pero no sé si te gustaría agregar algo, porque... Sí, creo, ¿Sí? me acordé de algo. Nosotros en IDEA País, en conjunto con el Instituto de Estudios de la Sociedad del IES, trajimos el año pasado, el 2019, a un filósofo norteamericano que se llama Patrick Deneen, que escribió un libro se llama ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? Y me acordé de él porque la tesis de él creo que dialoga mucho con redundantemente la tesis de las tesis, que es esta idea de exigirle criticar al Estado, por la razón que sea, y al mismo tiempo pedir más presencia de él. ¿Y por qué se relaciona con el tema de Denim? Precisamente porque lo que él sostiene es que la cultura, como le queramos poner, el orden político lo que hace es fomentar el individualismo, pero un individualismo que al mismo tiempo exige mayor autonomía individual, exige mayor presencia del Estado. Y lo que pasa en las tesis es, o al menos la corriente feminista que hay detrás de esos gritos, es probablemente son tesis muy individualistas. La tesis, por lo menos está a mi interpretación, la tesis del aborto que predomina en las corrientes feministas es la tesis de yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Yo, mi cuerpo, tú, externo, Estado, persona, religión, lo que sea, no puedes siquiera opinar respecto a mi propio cuerpo. Eso como una expresión dentro de otra del individualismo que está en esa tesis. Entonces, es muy curioso, un individualismo que al final de cuentas le pide al Estado, le pide a otro la protección de su propio individualismo. Yo creo que ahí aprovecho para pasar al dato, este libro lo trata esta idea, no la tesis feminista, sino la idea de que el individuo exige más y más del Estado. Es una tesis que está en el libro y me parece a mí interesante. Entonces, la forma en que creo que se conecta con La Casa de Papel y que es bastante relevante es que plantea una tercera respuesta a lo que habías planteado antes de la posibilidad de que sea una falta de formación o personas que están en estado de vulnerabilidad. Y a mi parecer diría, ambas pueden ser ciertas al mismo tiempo y eso aparece como la tercera vía, porque si reconocemos que hay una demanda legítima detrás, también al mismo tiempo podemos reconocer que no todas las formas de canalizar estas demandas y de traducirlas en llamados a acción concreta van a necesariamente ser racionales o productivos o conducivos a un buen puerto. Entonces, en este mismo fenómeno feminista se puede reconocer lo que podríamos decir está detrás de alguien que defiende a los ladrones por sentimentalidad más superficial o por una sensación poco trabajada, como lo queramos interpretar, la idea de a mí no me afecta o en el fondo está bien porque nos roban todos los días, todas las formas en que la persona interprete su propia condición de vulnerabilidad o de opresión, por usar algunas palabras, para caracterizar esa relación. Entonces, ambas pueden ser ciertas y acá me gustaría saber qué opinas. La crisis de las democracias occidentales que tú describías puede ocurrir en muchos niveles, pero uno de los niveles que me parece es tan grave es precisamente se intuye y se ve en ejemplos como estos, en esta desconexión entre demandas legítimas o reconocerte como un individuo en una situación vulnerable y al mismo tiempo que ni siquiera te interese que eso se traduzca en algo que conduzca a una mejora. El punto es actuar sobre respuestas emocionales relativamente superficiales, en el sentido que no están procesadas, y que cualquier exigencia de, por ejemplo, consistencia interna, como de criticar al Estado al mismo tiempo que lo transformas en el que te soluciona el problema, esos todos son impedimentos y son trabas a este destape de energía, de una combinación de resentimiento, de rabia. Entonces, ¿cómo interpretas tú eso? Sí, ahí no sé si me quedó claro el vínculo que tú haces de esta parte de la dimensión subjetiva con La Casa de Papel. Porque tú antes planteabas, si te entendí correctamente, que las dos posibilidades que podíamos reconocer para explicar la potencial alianza o acuerdo de un individuo es que hay una falta de formación, por un lado, o que es una persona que conecta con el estado de vulnerabilidad de algunos de los delincuentes o de los criminales.
lo que te estaba planteando es que también existe la posibilidad de que ambas sean ciertas, que esa Sí, por supuesto. vulnerabilidad con la que se empatiza se trabaja y se refina y se transforma en algo útil y algo que se puede recompatibilizar con la sociedad, por poner de alguna forma, a través precisamente de la formación. Y por lo tanto, no es como que si estás en un estado de vulnerabilidad, la formación deja de ser una variable, ¿me entiendes? Como Sí, una persona en estoy un muy de estado acuerdo. vulnerable, que se le entregan herramientas adecuadas, tal vez podríamos imaginar que no sabrá manejar tal vez mejor las emociones negativas que surgen de su condición socioeconómica, por ejemplo. Sí, entiendo el punto y de hecho, qué bueno que me hiciste el alcance porque precisamente no son alternativas disyuntivas, sino son copulativas, digamos, se juntan o sea, se pueden complementar. Y sobre la dimensión subjetiva, yo creo que acá el aporte de Carlos Peña es bien notable, en el sentido de que, y además él con su estilo muy propio, además lo capsula en los jóvenes, es decir, que basta una mera impresión o una mera idea superficial probablemente subjetiva respecto a la legitimidad de una determinada demanda para que racionalmente esa demanda se transforme en legítima o justa. El ejemplo concreto acá probablemente tiene que ver con muchas demandas universitarias, que es, a mi juicio, y esto es lo que yo veo he visto a propósito del paro online de la fecha, y me imagino que hay universidades donde por en principio, deseo de que más compañeros estén enfrenten este proceso educativo con todas las herramientas posibles para que sea el ideal, basta simplemente esa mera idea para que eso se transforme ya en que los medios que se utilizan pasen a ser legítimos. O sea, solamente la dimensión subjetiva de un fin legitima también los medios. Y probablemente pasa algo parecido también, o sea, pasa algo parecido en la Casa de Papel o incluso en la violencia que se vio a propósito del 18 de octubre en adelante, en que basta simplemente la idea de que el fin que se persigue es justo para que los medios pasen a ser justos y además que basta simplemente la mera percepción subjetiva. Y eso en la Casa de Papel, si se le suma la vulnerabilidad, la que hablábamos antes, y además la percepción o el empatizar con el sujeto que está en algún sentido liderando el proceso, hace que sea una ecuación bastante obvia el resultado, que es que grandes masas van a tender a empatizar o adherir a estos movimientos, digamos. Bien, entonces, tal vez acá es donde me gustaría presionarte, intentar ponerte más contra la pared, Lo que quieras. porque si uno se imagina las peores versiones del argumento que explicarían por qué nos encontramos en tal situación, por qué hay personas que pueden ser tan inconscientes, tan contradictorias, que les importe tan poco la consistencia, que permitan que sus impulsos violentos se traduzcan en movimientos políticos o en demandas políticas que no necesariamente son razonables o que son viables en la práctica, como lo queramos definir. Eso no es producto de, difícilmente va a ser producto de circunstancias contingentes, no es algo que se da por arte de magia, no es como que hayan burbujas en donde de repente alguna variable se sale de control y tenemos a personas en ese estado. Uno podría partir de la base de lo que se vio en este país, te demuestra un fallo a niveles estructurales, y por lo tanto las alternativas políticas que exigen cambios en la estructura dejan de ser tan descabellados si es que partimos de la base, porque nos podemos quedar en la idea de que, claro, las democracias occidentales fallaron, pero una respuesta distinta o una pregunta distinta va a ser qué se hace al respecto. Y especialmente dependiendo de cuán profundo creemos que está el problema y si reconocemos que hay defectos profundos por ejemplo, en la formación de las personas. Entonces, la crítica, por ejemplo, que se habla del capitalismo, si estamos hablando de en este nivel, me parece que se vuelve bastante más relevante, ¿o no? ¿Qué opinas tú? Sí, sí, a ver, si es que la pregunta entiendo bien es ¿qué hacemos, digamos? O qué... ¿Cuán en O serio nos tomamos los argumentos revolucionarios, mejor dicho? claro, a ver, yo creo que
te diría dos cosas. Uno, no tomárselos tan en serio, una parte te diría eso, precisamente porque los movimientos revolucionarios buscan por definición ser expresión del pueblo. Y a mí la categoría pueblo, tomada así tal cual, me parece que es problemática de suyo, digamos. O sea, que haya alguien o un grupo de gente que diga, "No, yo estoy actuando en nombre del pueblo y soy el representante del pueblo". Si alguien está haciendo eso, yo ya inmediatamente tomo un poquito de distancia. Digo, o sea, ¿quién es este sujeto? ¿Cuáles son sus intereses? Entonces, en abstracto te diría que estos movimientos revolucionarios, los gérmenes revolucionarios, creo que hay que tomarlos con mucha distancia, precisamente porque tiene una apariencia de ser canalizadores de demandas ciudadanas que probablemente no son del todo ciertas, o no es con el mismo énfasis. O sea, no es con el énfasis que lo presentan. Y lo segundo, que tiene que ver más como cómo canalizar esto, cómo darle cauce. Estas obviamente son respuestas de largo plazo, no es una respuesta de corto plazo que diga, acá está el recetario de cosas que hay que hacer y con esto vamos a resolver este problema, pero si nos tomamos en serio este desajuste, la tesis de Encina o de Hugo Herrera entre la institucionalidad política y el pueblo, si es que eso es real, yo creo que una manifestación concreta de eso es la desigualdad. Yo soy de los que cree que la desigualdad es un problema. Entendía la desigualdad no solamente de la perspectiva material. De hecho, a mí lo que menos me preocupa probablemente es el mero análisis de la desigualdad, así como una foto donde se ve que hay poca gente que tiene mucho y mucha gente que tiene poco. Yo creo que esa es una dimensión muy materialista del problema de la desigualdad. Para mí la desigualdad es un problema principalmente por las consecuencias sociales que ello traen. Consecuencias sociales que uno puede entender como el sentirse parte de mundos distintos. Ya lo decía Aristóteles decía, una polis en donde hay dos polis, no estoy parafraseando mal, pero la guerra civil es inminente, digamos. Ese tipo de consecuencias sociales yo creo que hay que ponerle mucha atención. Entonces, los procesos revolucionarios yo creo que son expresión de que nos hemos tomado muy poco en serio el fenómeno de la desigualdad. Que es un poco lo que la izquierda, yo digo, principalmente el Frente Amplio suele tomar, esta idea de que hay una educación para ricos y una educación para pobres, una salud para ricos y una salud para pobres. Entonces, ¿cómo tratar de encauzar esto? Yo creo que es asumir que en Chile es un país donde existe una desigualdad que genera tensiones sociales que son profundas. Y de ahí que nos sorprenda que, no sé, que Alberto Plaza probablemente no pueda hacer un show en vivo precisamente porque él representa una suerte de la protección de un grupo de la población y por lo tanto él ya no tiene cabida en este contexto social. Tomo ese ejemplo para simplemente manifestar como un caso muy específico de que la desigualdad trae consecuencias como esa y si no nos tomamos en serio los desafíos que ello tiene, creo que los movimientos revolucionarios simplemente encuentran un terreno muy fértil para surgir. Y a mí el fenómeno de la revolución no me interesa como fenómeno en sí mismo, me interesa como consecuencia de algo más. Y claro, creo que es como síntoma. Claro, pues, es un síntoma de una enfermedad probablemente más silenciosa que la misma revolución, pero que sin duda puede ser más grave. Yo hemos sostenido en algunas conversaciones también anteriores con los chicos en interno o también en el programa que lo que motivó las marchas, digamos, la protesta, por ejemplo, tú citaste la del 25 de octubre, es una salida de personas con diversas situaciones donde manifestaban esa desigualdad a la que tú señalas. Entonces no era un movimiento homogéneo, sino que tenía muchas cosas heterogéneas, era muy heterogéneo, pero que lo llevaba a todos a marchar, digamos, unidos. Y poco a poco esto fue derivando a que el debate se centrara en una nueva constitución. ¿Tú crees que tomando lo que conversabas con Max recién, ¿tú crees que esta revolución en el fondo, cuando lo plantean derechamente, que se debe cambiar la constitución para poder cambiar lo que es desigual, va en el camino correcto o bien debería solamente mejorar ciertas cosas que están generando esa desigualdad? Yo he manifestado públicamente que estoy por la opción rechazo. Por lo tanto, tu pregunta, siendo consistente, yo creo que el cambio constitucional tiene una serie de problemas, sin perjuicio de creer que es necesario, ojo. Yo soy de los que cree que el cambio constitucional es algo necesario en Chile por diversas razones que podemos discutir, pero sin perjuicio de creer que es necesario, yo creo que el cambio constitucional
es un mal instrumento para el objetivo, es decir, es un mal instrumento para canalizar una sensación ciudadana de desprotección, de vulnerabilidad, precisamente porque los instrumentos constitucionales no tienen la capacidad de operativizar eso. Entonces, yo, en principio, yo creo que es un mal instrumento, pero siendo justos, yo esto lo estoy comentando a cuánto estamos, a 14 de abril, pero sí, probablemente el 16 de noviembre, bueno, así fue, siendo sincero, el 16 de noviembre o mismo 15 de noviembre, yo encontré en ese cauce constitucional una salida. Entonces, mi juicio de que el cambio constitucional no es capaz de absorber todas las demandas ciudadanas, las digo hoy día, y por lo tanto creo que hay que hacer un cambio constitucional vía Congreso, digamos, en conjunto de otras medidas que se hagan cargo de esta sensación, pero lo digo hoy día, y acá yo quiero ser consistente, el 16, 15 de noviembre, el 16 de noviembre, yo vi ahí una respuesta política a un problema que era político, y por lo tanto, no sé si hubiese optado por un camino distinto yo estando en esa mesa negociando en alguno de los partidos políticos. Pero hoy día yo creo que es un instrumento que de por sí es insuficiente. Pablo, ¿y por qué? Pablo, ¿escuchas? Sí, ahora sí. Pablo, tú dices algo que es súper relevante porque sabemos que tú estás más bien vinculado a la opción del rechazo en una futura elección de cambio constitucional, plebiscito. Pero tú también dices que sí es necesario, digamos, no te cierras a la idea de que haya una nueva constitución, pero hablas de la vía del Congreso. ¿Por qué no una convención constitucional donde todos los actores de la sociedad representados, obviamente electos popularmente, puedan diverger y construir esta constitución entre todos, digamos? Sí, ahí yo creo que la respuesta consiste en lo siguiente, que uno, soy proclive a tener en Chile un cambio constitucional, una nueva constitución, pongamos el título que uno quiera, porque creo que acuerdos políticos fundamentales, como una constitución, no puede generar este nivel de crispación social que genera. Justificada e injustificadamente, yo creo que la parte de la justificación es irrelevante. Mi problema, entonces, no es con una nueva constitución, sino con el mecanismo concreto que se ofrece para realizar este cambio constitucional. ¿Cuál es ese mecanismo? Un mecanismo que primero ha levantado una serie de expectativas que me parece que son muy problemáticas. Expectativas que consisten, por ejemplo, en que estos constituyentes van a ser capaces de no solamente redactar una constitución en un tiempo muy corto, o sea, si no somos capaces de impulsar una serie de reformas legales, de orden legal, yo soy bien escéptico que vamos a ser capaces de hacer algo similar en el tema constitucional, sino porque además, si la crítica es a los políticos, y el mecanismo por el cual se van a elegir a estas personas que van a redactar la Constitución son los mismos que se usan para elegir a los políticos, básicamente vamos a tener a las mismas personas, mismos sujetos que carecen de la misma, o que gozan, perdón, o están afectos a las mismas críticas que el Congreso, digamos, van a ser ellos mismos los que van a estar discutiendo esto. Yo escuché hace poco que el Coto Sierra, digamos, que es un gran futbolista, no tengo nada con el Coto Sierra, y gran gol le hizo a Camerún en el Mundial del 98. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Pero él se rumorea, yo no sé si es verdad, y no tengo nada contra el Coto Sierra, pero que va a ser candidato a la constituyente. Entonces, ¿por qué el Coto Sierra no va a hacer algo distinto a la gente que hoy día es tan criticada en el Congreso? Por lo tanto, yo creo que eso simplemente es un argumento para decir que es un mal mecanismo. El tema de la hoja en blanco yo creo que tiene el mismo problema. Dime. Sí, perdón, pero tú dices que vía Congreso tú estás abierto al cambio constitucional, pero precisamente el Congreso es uno de los órganos de las instituciones peor evaluados por la ciudadanía, y la ciudadanía está exigiendo más que una representación, participación. Y en ese sentido, la Convención Constitucional abre ese abanico para que otras personas que no necesariamente sean del mundo político, que participen regularmente, puedan ser parte de esto mediante un mecanismo de elección popular. Entonces, en el fondo, se produce un contrasentido cuando hablamos que el Congreso, que es uno de los peor evaluados, sea el que regule esa materia. Lo que pasa es que ahí, cuando te digo que los de la Convención Constituyente va a estar, al estar afecto a las mismas normas electorales, va a ser un Congreso 2.0. Y al ser un Congreso 2.0, yo no veo por qué no va a estar, no va a sufrir la misma mala aprobación que tiene el Congreso. No veo que eso pase. Por lo tanto,
como primer punto yo diría que es, algunos plantean como que la Convención Constituyente va a ser una casta de ángeles que va a bajar del cielo con una constitución escrita en piedra, que estoy exagerando y caricaturizando, yo lo sé, pero no va a ser ni eso, ni va a ser algo tan distinto a mi juicio del Congreso mismo. Y por otra parte, porque la participación no se materializa únicamente en eligiendo personas. De hecho, la participación se puede dar tanto electoralmente como fuera del voto, digamos. Electoralmente yo estoy pensando, por ejemplo, que hayan dos plebiscitos de aprobación ciudadana del el texto constitucional que va a elaborar en este caso el Congreso. Puede ser en una parte especial, inicial, si se quiere, estoy acá siendo creativo, de la parte de derechos sociales, si es que hay una parte, o que tenga que ver con normas políticas fundamentales y no con la distribución de poderes. Si eso se somete a un plebiscito, me parece correcto, y luego un plebiscito de salida de este texto constitucional. Y por otra parte, porque este proceso constituyente puede incorporar también etapas de participación ciudadana. Y por lo tanto, que no sean simplemente el Congreso escuchándose a sí mismo quienes redactan una constitución, sino que también se incluyan expertos y se incluye también a la ciudadanía con distintos mecanismos de participación. Entonces, para cerrar la idea, la participación no solamente se asegura eligiendo personas que van a representar. De hecho, lo que probablemente estamos viendo hoy día es que precisamente ese mecanismo de representación que hoy día se propone como alternativa es el problema o es lo criticado, digamos. Entonces, si vamos a ofrecer como mecanismo de participación lo mismo que se critica, yo creo que vamos a chocar contra la pared, digamos, en corto tiempo. Pero una de las alternativas de este plebiscito que se va a votar ahora en octubre, Dios mediante, esperemos, es también que exista una convención mixta, 50% congresistas y 50% personas electas fuera del Congreso. Entonces también, en el fondo, también está la opción de poder elegir algo muy similar a lo que tú planteas, por lo tanto tampoco se escapa mucho de lo que tú sugieres como un mecanismo constituyente. Es más, se asemejan bastante con la diferencia que son personas electas por el voto popular. Y personalmente creo que el Congreso sea quien haga este trabajo con lo desprestigiado que está, eso sí sería chocar contra la pared, creo yo, porque al final de cuentas, si bien es cierto, el sistema político está ofreciendo una salida política a un conflicto político, la gente no quiere que los políticos de turno sean los que se sienten a debatir las nuevas reglas del juego, sino que son las personas que han sentido, y creo yo que muchas personas que fueron a marchar, o la gran mayoría, más que erradicar el modelo o cambiar el modelo de una forma u otra, quieren mayor participación en él. Ya, que perdón, termina. Ok, mayor participación en el modelo. Entonces, el plebiscito está abriendo una puerta que quizás hasta hace un tiempo ni siquiera se pensaba y permitiría que otros actores no ingresaran. Entonces, no veo el contrasentido a lo que tú señalas, porque también abre la puerta a una mitad Congreso, mitad personas fuera del Congreso. Claro, lo que pasa es que ahí yo lo que veo problemático es una frase que tú dices que es lo que la gente quiere. Y ahí vuelvo a lo que decía antes respecto en los movimientos revolucionarios como los intentos por representar al pueblo, así como el pueblo como un ente, digamos, uniforme. Y acá yo no me atrevería a decir eso. Yo no me atrevería a decir lo que la gente quiere. Y de hecho probablemente el único instrumento que vamos a tener para saber más o menos, tener una noción de lo que la gente quiere, decir que existe algo como eso, va a ser el plebiscito de octubre. Y si en el plebiscito de octubre gana la opción rechazo, hay muchas interpretaciones posibles, pero probablemente va a haber una interpretación que va a ser la gente no quiso este mecanismo en particular, sin prejuicio que quiere un cambio constitucional, y por lo tanto, ¿a quién le corresponde hacer ese cambio constitucional? Va a ser al Congreso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo veo problemático asumir ex ante lo que la gente quiere, y precisamente por las razones que daba antes. Y por otra razón, otro punto, que es que la diferencia entre los dos caminos pueden chocar contra la pared. Yo estoy muy de acuerdo. Pero creo que el golpe contra la pared del primer camino, el camino del apruebo, el costalazo un poquito más fuerte, precisamente porque las expectativas que se depositan en ese proceso son mayores a las que si se depositan en el Congreso. Dado que está deslegitimado el Congreso, las expectativas sobre ese proceso, yo creo, van a ser menores. Y además que no hay un mandato sobre si gana la opción rechazo de generar un cambio constitucional. Entonces, si gana la opción rechazo
y se hace un cambio constitucional, las expectativas van a estar abajo. En cambio, en la primera opción, creo que el golpe puede ser más fuerte, dado que las expectativas van a ser muy altas, de que acá se va a intentar operativizar por medio de la Constitución cambios sociales que yo creo que a mi juicio no son necesarios de hacer. Y en ese sentido, yo no quiero ser patudo de decir que la gente quiere, pero la mayoría de las encuestas que se han hecho dan por sentado que las personas sí quieren una nueva constitución vía el camino del plebiscito. Tú dices que no quieres arrogar esa idea de, digamos, que la gente quiera aprobar en el plebiscito, pero la gente se sigue, digamos, este patrón que han ido las últimas protestas de los últimos meses. Pero del rechazo, de la opción rechazo que existe, que está presente, ¿qué puede ofrecer al votante que hoy día está indeciso o a lo mejor a la gente que está desencantada y que sigue la prueba porque es la opción que más le gusta? Pero ¿qué puede ofrecer el rechazo que le parezca, que pueda parecer convincente al menos algún argumento, más allá de que el mecanismo que se seguiría si se aprueba por plebiscito una nueva constitución no es el mejor? ¿Qué ofrece el rechazo entonces en ese caso? Para que uno pueda decir, para convencer a la gente y decir, ¿sabes qué? El rechazo es una alternativa válida para mí. Bueno, ahí yo no estoy en campaña política, así que esto lo voy a hacer sin el fulgor de una campaña política, pero de tu visión particular. Sí. A ver, lo primero lo que ofrece el rechazo, o lo que creo que tiene que ofrecer el rechazo, de hecho hoy día coescribí una columna que salió la tercera, la pueden revisar, que tiene algún sentido esta respuesta. Lo primero que yo creo que debiese impulsar esta opción es lograr empatizar con la necesidad de cambio. Y ahí creo que la derecha, o una parte de la derecha que representa la opción rechazo, ha sido, en general en la historia de Chile, con excepciones, ha sido muy mala representante de los cambios sociales, y por lo tanto hay un desafío tremendo, que es ser capaz de empatizar con la necesidad de los cambios sociales, que es algo que yo creo que hoy día no se logra. Dicho de manera un poquito menos elegante, si el rechazo significa el status quo, el no cambiar nada, yo no me siento para nada identificado con esa opción, pero si el rechazo significa hacer cambios sustanciales, me parece que es importante. Entonces, lo primero que debe hacer esta opción, yo creo, es lograr empatizar con la necesidad de cambio social. ¿Y cómo se hace eso? Poniendo sobre la mesa los cambios que se quieren hacer. Cambios constitucionales principalmente y también cambios sociales. Yo creo que, sobre todo en temas constitucionales, yo soy de los que cree que en Chile tenemos que transitar desde un malentendido Estado subsidiario hacia un Estado solidario, y dejar de hablar bueno, ahí es una discusión larga, pero solidaridad al menos como yo la tengo en mi cabeza, creo que es un buen camino. Eh, Cambiar, por ejemplo, la lógica de derechos sociales y pasar a hablar de metas solidarias que lo que buscan es precisamente garantizar materialmente demandas ciudadanas, establecer controles políticos desde los ciudadanos a los legisladores. Hoy día los ciudadanos estamos desprovistos frente a la negligencia de los legisladores a la hora de resolver problemáticas públicas. O sea, hay una serie de reformas que se pueden impulsar en materia constitucional que buscan mostrar de que ser proclive al cambio constitucional es verdad, ¿no? Porque no, es muy fácil decir, no, mira, yo quiero cambio. ¿Y qué cambio haría usted? No, mira, yo le agregaría un par de comas y un par de atribuciones al Tribunal Constitucional. Bueno, si esos cambios, si eso significa el cambio para usted, yo creo que estamos en páginas distintas, pero si el cambio significa hacer cambios reales, profundos, transformadores en la realidad política, constitucional, legal y en la realidad social en general, yo creo que la opción rechazo debe lograr hacerlo, o sea, debe demostrarlo. Y por último, y aquí yo sé que Moisés ya me estaba apurando, que es lograr demostrar que el camino institucional es un camino más barato, más seguro y yo creo que incluso puede ser más corto. Y en ese entendido, ¿de qué forma podemos hacer una vinculación con la serie? No por nada, como conversamos al inicio de este diálogo, de esta entrevista, de esta conversación contigo, el ataque de la resistencia toma una fuerza social dentro del contexto de la serie, que claramente luego vemos se traspasa de la pantalla a la realidad de los espectadores de La Casa de Papel. Estos tipos que eran la resistencia son considerados los héroes que se rebelan ante el poder del Estado, que puede hacer y deshacer, que puede hacerme rico o hacerme pobre, pero entonces si es que el Estado no me está haciendo rico, yo tengo una aspiración legítima a, por ejemplo, terminar después del atraque, del atraco en Tailandia y haciendo
mucho más felices a todos estos como olvidados del sistema. ¿Por qué entonces la vía de cambio constitucional tendría que surgir necesariamente desde un Congreso que está deslegitimado, haciendo el paralelo con la serie, esta crítica al Estado, esta crítica profunda al Banco Central Europeo, esta crítica profunda a lo que es el Estado español, que a la vez tiene todo un germen de derechos sociales, de un cambio mucho más hacia la izquierda de lo que nosotros hemos estado haciendo en Chile Vamos o en los sectores de la derecha tradicional? ¿Cómo tú eres ¿Cómo tú vinculas el ser consistente con el pueblo pide cambios, pero no ve a los que están arriba como interlocutores válidos, sino que por el contrario, cuando existen personas que se rebelan ante ese poder, entienden que reivindican su propia dignidad, si es que lo queremos ver desde ese punto de vista, como más jesuita, aunque yo no comparto esa posición, en donde son ellos los que se hacen del acto de justicia que los poderosos no han hecho conmigo? Sí, a ver, tocando el tema de la serie, yo creo que ahí hay una falencia, digamos, porque se me está yendo la batería del computador, pero alcanzo a responder esto, yo creo. Hay una falencia que es que ellos no, sin prejuicio, que a mi juicio logran encarnar una especie de demanda ciudadana o demanda social. Perdón, voy a enchufar ¿Esperamos? esto. Sí, espérenme un segundo, Sí. Jorge. Bueno, nosotros seguimos conversando acá con los panelistas. ¿Desde qué punto ven ustedes, chicos, perdón, el hecho de esta casa de papel que en el fondo nos plantea la siguiente disyuntiva? Ellos no nos están dando poder. Ellos nos tienen aquí como los olvidados de la sociedad. Si ellos no nos están dando el poder, hagámoslo nosotros. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa consistencia ideológica en torno a, entonces, haciendo el paralelo con Chile, que sean los congresistas, los, los, em, los detentadores de este poder que no nos ha sido otorgado en justicia, los que lo provean finalmente? Y dejo también el punto para Pablo. Sí, Estamos todos ahora en ahora que pantalla. volvió Pablo podemos escucharlo. Bueno, yo creo que ahí la serie tiene un hoyo que tapar, digamos, porque sí es cierto de que la banda logra representar esta demanda como consecuencia de la vulnerabilidad, incluso en un contexto de un estado, no un estado de bienestar propiamente tal, pero cercano a eso o con una presencia estatal importante. eh, Ellos terminan en Tailandia, digamos, con las patitas en la playa o en distintas islas, digamos, y no son efectivamente personas que logran materializar ese cambio político supuestamente deseado. Entonces, ahí, más que un hoyo tal vez de la serie, a lo que se enfrenta es que a una realidad bien triste, digamos, que es que la serie como crítica política no es muy buena, digamos, porque No si es hay que, una redistribución, perdón, no hay una redistribución claro, de lo que recaudan, no son unos Robin Hood, y simplemente así es. son el sueño materializado de lo que todos quisiésemos ser, unos millonarios que obtienen su riqueza de un atraco con adrenalina y que supuestamente no causa daño absolutamente a nadie más que al Ana, intelecto, a la entelequia llamada Estado, que puede determinar si hoy soy pobre o si soy mañana un rico. Efectivamente, y hay un punto muy corto para la palabra a los demás también, que yo creo que está este hoyo, pero ese hoyo yo creo que es un poco inevitable, porque uno puede jugar a ser Robin Hood un momento y está bien, repartir un par de billetes en las calles, pero luego robárselo a la casa de timbre y moneda. Pero hay una cuestión que es un poquito inevitable, que es que es la política la llamada a hacer eso. Son las instituciones las llamadas a hacer eso y no son iniciativas en concreto determinadas de un grupo de personas jugando a ser Robin Hood si eso es lo que quieren. Entonces, lo relaciono con el tema constitucional. Y acá voy a ser totalmente impopular, pero en tiempos en donde el Congreso, la política está deslegitimada, la manera de legitimarlo no es haciéndolo a un lado, todo lo contrario, es generando aquellas instituciones que permiten, o mecanismos, o contextos que permiten que aquellas instituciones que son inevitables que existan, al menos en orden liberal como lo entendemos, aquellas instituciones que son esenciales y que son las únicas que pueden
hacer esta redistribución del poder o meter mano, por decirlo en simple, al poder económico, si es que eso es lo que se pretende, es el Congreso. Entonces, en una necesidad de cambios constitucionales o de cambios al orden político, me parece que hacer un lado a la institución que por esencia es la llamada a hacerlo es un error. Pero en fin, yo Pero perdón, ¿no es parte también del germen revolucionario el hecho de decir, si estos no fueron, perdón si suena como peyorativo, pero si estos no fueron capaces de darnos respuesta, entonces la respuesta tiene que venir de nosotros? Es claro, decir, efectivamente el poder viene del Estado, viene desde el pueblo, que se lo otorga a sus políticos, que son sus representantes, en donde el presidente de la República es el primer mandatario, y aquí hago un nexo con lo jurídico, y no es el primer mandante, es el primer mandatario, vale decir, en la primera magistratura, el primer individuo que recibe la máxima entrega de poder desde el ciudadano sí. hacia el poder del Estado. ¿No sería entonces eso finalmente una parte clave del movimiento y del engranaje político? Porque hace un rato atrás se mencionó el Coto Sierra, pero el Coto Sierra puede marcar los goles más fantásticos, los pudo haber marcado, pero hoy por hoy no podría ser parte de este proceso de construcción de un nuevo país, aunque ahí también podemos ir haciendo una sutileza. El grupo de la Casa de Papel, la Resistencia, no desea transformar el orden institucional europeo, si bien hace unas críticas bastante profundas al respecto, cuando el profesor en los capítulos finales de la parte segunda cuenta el por qué está haciendo esto. Pero nos vemos ante el desafío de cómo nosotros respondemos ante este poder que no queremos transformar, pero del cual sí queremos ser parte. Y es también una fracción de lo que podemos entender si hacemos un análisis un poco más allá de lo que es el tema en cuestión. El estallido social no busca convertir a Chile en un paraíso comunista, ni busca convertir a Chile en Argentina o en Venezuela. Principalmente lo que nos dice es, me interesan pensiones más altas, pero si resulta que las pensiones más altas no las logro con un sistema de reparto, entonces reformemos la FP. Resulta que todos queremos salud pública, porque la salud pública nos va a dar una mejor salud, pero resulta que si uno le dice a la gente, ¿qué pasa si tú tienes dinero y estás viendo que, no sé, las camas faltan, la gente se está levantando a las 5 de la mañana para ir a sacar la hora al CESFAM y no está siendo bien atendida? ¿Te gustaría entonces que el sistema lo proveyese a un privado al mismo costo que hoy día se te está ofreciendo? Diría, si me da calidad, lo tomo. Entonces, ¿cómo podemos entender eso desde el punto de vista de una sociedad que desea ser parte de los beneficios sin quebrar el sistema por dentro? Le doy la palabra a los demás que quieran decir algo también, Eh, así que me guardo o mi sea, derecho a réplica después. lo que yo agregaría es que cabe la posibilidad que la crisis institucional, la, la existencia o las formas en las que puede existir una crisis institucional no es solo en que las instituciones no sean efectivamente o que no tengan la capacidad de solucionar estos problemas, sino de que se quiebre la comunicación o la transmisión de esa capacidad a las personas. Al final, si la gente cree que el Congreso no es la vía, siendo que el Congreso efectivamente, si creemos en la democracia, por definición se supone, vamos Debiese a... ser la vida. Debiese ser, pero entonces si nos enfrentamos a una situación donde las personas están proponiendo vías alternativas, entonces tal vez la crisis de la institución no tiene que ver con su capacidad práctica de llevar a cabo esos cambios, sino de haberse instalado ante la opinión pública como la institución que lo puede hacer. Y como me imagino todos estamos de acuerdo, una buena parte de la vida política moderna tiene que ver con percepción, tiene que ver con la narrativa, tiene que ver con cómo llegas a las personas a las que tienes que llegar, con el discurso, con la percepción subjetiva del individuo de que puede confiar en sus instituciones y de que sus problemas se van a solucionar. Es como lo que pasa con la percepción de la delincuencia. Ahora hay menos delincuencia que nunca en este país, pero si uno prende las noticias, bueno, tal vez ahora el coronavirus es el que domina. Pero uno antes prendía las noticias y el 90% de lo que mostraban es delincuencia, por lo tanto hay un desfase gigantesco entre la realidad de la delincuencia y la percepción de la delincuencia. Entonces la legitimidad de las instituciones políticas puede sufrir desde el punto de vista de la percepción, sin que necesariamente haya sufrido
en la práctica. Claro, sobre eso, si es que es cierta la percepción, yo creo que en este caso radica en una percepción de que la incapacidad política es formal y es material. Formal en el sentido de que las normas de por sí no permiten hacer cambios, que es un poco esta visión de que la Constitución sería una especie de candado que resguardaba más por el Tribunal Constitucional, donde no es posible hacer cambios y se dan beneficios unos pocos. Es decir, formalmente no es capaz de encauzar estas necesidades sociales y además material también, Claro. porque en el hecho mismo, o sea, en la práctica, en la realidad, no se están, esto uno puede discutirlo, pero no se están satisfaciendo necesidades públicas o derechos sociales como le queramos poner. Entonces, yo concuerdo contigo que esa percepción se radica en una suerte de incapacidad y que ahí uno puede discutir si la incapacidad formal o material son reales o no. Para Pero ya ir entonces volvemos, cerrando, perdón, para sí, Maximilian. cortito, pero entonces si volvemos a la idea de que no debemos defender o no podemos ensalzar vías alternativas a la democrática, una de las críticas o uno de los argumentos a favor del rechazo es que el Congreso es la herramienta que deberíamos aplicar, pero tal vez entonces el hecho de que exista este desequilibrio, lo que tú mismo reconoces, este problema de la percepción, tal vez sí legitima la posibilidad de que efectivamente no son las instituciones que se tienen que hacer cargo, porque si esas instituciones no participaron en el proceso a través del cual se posicionan como las que deben liderar el proceso, entonces tal vez efectivamente son las instituciones que fallaron en su función y por lo tanto sí hay que explorar alternativas. Al final esa posibilidad me parece, no queda, no es no es tan caprichosa, no es Hoy, esa debilidad de la base democrática puede que sea tan profunda al punto de que sí nos conviene explorar alternativas que tal vez nos parezcan peligrosas o arriesgadas. lo que pasa es que yo sobre eso respondería a dos cosas. La primera es que es preguntarnos si esa incapacidad material y formal es real o no. Y yo creo que la opción rechazo y el apruebo están un poquito en esa discusión, o una parte Claro, importante está en esa discusión. Es cierto que no tenemos la capacidad de hacer cambios, es cierto que las personas no han mejorado su calidad de vida en los últimos 30 años, es una discusión. Y si incluso zanjáramos esa discusión y dijéramos, mira, ¿es real esa incapacidad, tanto formal como material de las instituciones? Yo creo que no es obvio que la respuesta a esto está fuera de las mismas instituciones. claro. Incluso reconociendo esa incapacidad, yo creo que soy de los que cree que si es que esa incapacidad es real, no hay un mecanismo más idóneo para satisfacer o mejorar esa percepción, si se quiere, que la misma institución. Porque lamentablemente esa institución es irreemplazable. De hecho, Estoy de para acuerdo y ya, perdóname, Moche, Maximilian, es que estamos súper cortos con el esto es lo tiempito. último que agregaría. Entonces la renovación Perfecto. de esas instituciones tal vez es lo que está por fuera. Eso es lo que tiene que venir de afuera de la institución. Eso es lo Claro, único. pero en este caso la renovación de la institución, en este caso no hay una renovación, sino que hay una delegación o hay una especie de a quien que tiene en este caso el poder Mandato. constituyente, no, se lo estaría traspasando a otro. Entonces, más que una renovación, es una delegación, es una dualidad de funciones, en fin, es un debate largo. Perfecto. Como punto final, quiero dejar sobre la mesa lo siguiente. En la parte 3 y 4 se hace especial énfasis en la tortura que se realiza a uno de los integrantes de la resistencia que es capturado Sí, por el poder del Estado. Y como estamos haciendo un comentario respecto a una serie, los spoilers dan lo mismo. Así que si alguien no lo quiere escuchar, póngale mute. Ah, En la parte 4 el profesor revela dentro de su plan que supuestamente es un tipo que tiene todo bajo control, en la parte 3 y 4 menos que en las primeras dos partes, revela el plan del Estado en donde el Estado se ve como un organismo y se deja como un organismo que primeramente miente. El general de la el encargado de la policía da una conferencia de prensa y niega absolutamente todas las acusaciones del profesor, mientras en paralelo él muestra a los periodistas un video a través del cual uno de los torturadores reconoce que este integrante de la resistencia fue enterrado vivo, se le dejó amarrado y anclado para que defecase y se orinase solo, con las comidas justas, mínimas y necesarias para que pasase un mal rato, y se deja al Estado como un ente torturador y
avasallador de los derechos fundamentales de los individuos, en donde el fin siempre justifica los medios. Ahí creo yo, lo voy a dejar también para las reflexiones finales, si es que tú lo quieres tomar, Pablo, porque estamos cortos con el tiempo. eh, Hay una crítica profunda al rol del Estado, en donde se establece que este, si bien es un aliado para conseguir lo que yo deseo, puede ser necesariamente o inevitablemente un ente que aplaste mi propia individualidad. Y finalmente creo que ahí hay un paralelo súper importante con lo que se ve en el estallido social de octubre. El Estado es un ente a través del cual yo quiero alcanzar ciertos placeres, la satisfacción de determinadas individualidades, pero es a la vez el ente que puede ir y ponerme la pata encima. Por eso está el simbolismo del negro matapaco, que un perro que falleció hace no sé cuánto tiempo atrás y que fue ahora casi como endiosado, y tenemos una serie de puntos en paralelo. No quería cerrar el programa sin hacer eso, y ahora te dejo a ti, Pablo, si es que deseas tomarte de esto o de lo que gustes, 30 segundos para ir cerrando el punto que hayas querido o que quieras dejar de manifiesto. Feliz. O sea, primero que todo, muchas gracias por la invitación y por el tiempo, muchachos, muy, muy loable este proyecto en el que están metidos y los insto a que sigan en eso. Eh, Simplemente una reflexión en torno a justo esta idea que tú estás presentando, Moisés, que tiene que ver con, y que está en el libro de Patrick Deneen que les comentaba antes, y que es que hay una falsa dicotomía entre individualismo y estatismo, o digamos, entre la pretensión de aumentar los niveles de autonomía individual. Eso no es inversamente proporcional a la presencia del Estado, sino que pareciera ser que es totalmente proporcional. Y eso es un juego bien complejo, digamos, porque en la medida que uno más pretende espacios de autonomía y por lo tanto donde la propia individualidad se puede expresar de la mejor manera, eh, y por lo tanto sin restricciones externas, eso implícitamente pide la presencia estatal, pide que exista un órgano regulador que permita que esa individualidad se exprese. Entonces, creo que hay una falsa dicotomía entre individualismo y estatismo y al contrario, son dos caras de una misma moneda y que por lo tanto se necesitan. En fin, les recomiendo el libro y ahí está mucho mejor explicado lo que lo puedo hacer yo y nada, muchas gracias de nuevo por la invitación y espero que nos veamos pronto en una nueva conversación. Muchas gracias, Pablo. Chicos, No, yo tenía una pregunta, pero pero ya. estamos cortos de No, tiempo. por eso, sí. Estoy claro, jefe. No, sí, estamos claros. Pero solamente agradecer a Pablo por la disposición, por responder nuestras preguntas. Yo creo que La Casa de Papel es una muy buena serie. Hay que verla como tal y obviamente tomar lo que es bueno, lo que nos convenga, nos guste, no nos guste, hay que obviamente analizarlo. Y solamente dos cositas muy cortitas, muy breves. Feliz día a todos los locutores, a mis colegas, que hoy día es su día. Y Trump anunció hace poco rato que va a cortar el financiamiento a la OMS, lo que desata un nuevo capítulo de la guerra comercial entre ambos países. Así que yo creo que tenemos un temazo para más adelante. Y no salgan de su casa. No salgan. No salgan de la casa. CTM. Claro. Cuiden su mundo. De su mundo. Muchas gracias a todos. Este programa queda disponible en Facebook Live. Va a ser subido a nuestro canal en YouTube para ser compartido y esto queda para la posteridad. Muchas gracias, Pablo, por animarte a salir de la zona de confort y por aceptar esta invitación. Un gustazo. Nosotros nos quedamos acá. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias. Cerramos. Chao, Nos gracias. vemos en una próxima.